Dicho esto, vamos ya a empezar a iniciar nuestro trabajo. Voy a empezar ya a compartir mi pantalla. Por aquí está mi pantalla, sí, pantalla completa, compartir, y tengo aquí mi presentación, ¿no? Una presentación a la que ustedes también tienen acceso, ¿sí? Porque también seguramente sus DAIP sí se los van a compartir en el transcurso de las horas, o si es que ya no se los han compartido, o es el material con el cual también ustedes van a trabajar en su workshop. Ok, bien, empezamos entonces con el desarrollo de una actividad, de una experiencia de aprendizaje en el aula virtual Classroom. Ahora, vamos a trabajar en esta jornada el día de hoy. Vamos a empezar trabajando algunos aspectos que consideramos importantes. Pero nosotros sabemos que antes de toda actividad de aprendizaje tenemos que tener claro cuál es el propósito, cuál es nuestra meta, qué es lo que queremos aprender. Y eso tiene que ser obviamente socializado y por eso lo comunicamos. Nuestro propósito para este webinar, mejor dicho, para toda la semana de aprendizajes, porque cada DAI plantea su workshop en distintos días, y algunos hasta en 2 jornadas, porque tienen gran cantidad de maestros que atender. Un abrazo, un aplauso para nuestros DAIPs y todo el esfuerzo con los CIS que están haciendo. Nuestro propósito es comprender los enfoques que sustentan la planificación por experiencias de aprendizaje. Ese es nuestro propósito en esta semana. Y son enfoques que usted como docente ya conoce, pero vamos a darle una revisadita para prepararnos para justamente este desarrollo de la actividad de la experiencia de aprendizaje en el Classroom, ¿sí? ¿Qué contenidos vamos a trabajar? ¿Qué aspectos vamos a desarrollar? Vamos a trabajar la experiencia de aprendizaje. ¿Qué es una experiencia de aprendizaje? Vamos también a justamente centrarnos en los enfoques que sustentan la planificación de los aprendizajes justamente en esta estructura de experiencia de aprendizaje. Y aquí me gustaría ya desde ya, y si por ahí luego alguien entra tarde y pregunta, me gustaría ya mencionar lo siguiente. Nosotros queremos compartir a partir de hoy, o bueno, de esta semana ya hasta la siguiente. Nuestro propósito es compartirles a ustedes un diseño de cómo implementar el Classroom, ¿ok? Pero esta propuesta tiene sustento, es una propuesta argumentada. Es decir, ay, es que ahora al ministerio se le ocurre esto, ay, es que ahora a fin de año vamos a tener que cambiar. No es que ahora vamos a cambiar, que la próxima semana usted ya tiene que implementar el Classroom de la manera que nosotros se los estamos proponiendo. De ninguna manera. Lo ponemos a su disposición. Ponemos a su disposición, a criterio de esas reuniones colegiadas que ustedes tienen con sus directivos, ponemos a su disposición esta propuesta de organización del Classroom. Pero es una propuesta argumentada, una propuesta que se sustenta en enfoques pedagógicos vigentes. Por eso es que vamos hoy día a trabajar un poco esos enfoques. Vamos también a analizar una experiencia de aprendizaje de secundaria, esto que ustedes ya conocen muy bien, porque ustedes conocen la ruta del Aprende en Casa, ustedes saben por dónde descargamos, desde qué icono, desde la planificación, ¿verdad? Descargamos las experiencias de aprendizaje. Vamos también a analizar un poco la estructura de la experiencia de aprendizaje en primaria, vamos a ver las dos. Ustedes las conocen ya, pero vamos a ver en la experiencia cómo es que se visualizan justamente los enfoques que van a sustentar la propuesta que queremos compartir con ustedes, y vamos a cerrar creando y configurando ya una clase de Classroom, una clase en Classroom, ¿no? Entonces, esta es nuestra ruta. Ya tenemos el propósito, comprender los enfoques que sustentan esta planificación por experiencias de aprendizaje, y ya tenemos la ruta, el camino que vamos a seguir en esta jornada de hoy, ¿sí? Entonces, si seguimos avanzando, yo aquí les comento, tengo un retorno en el celular para poder ver qué sigue en mi diapositivas, en mi presentación. Les comento que por aquí también tengo el chat, que bueno, no sé, Bri, a mí el chat no se mueve. Yo supongo que sí se mueve, pero no, creo que no está actualizado
Ah, no, sí se mueve. Acá está. Wow, wow. Siguen llegando los Se saludos. mueve Bien. y bastante, te cuento. Así que siguen llegando los saludos. Pero si hay alguna consulta que no podemos dejar, yo te voy a hacer el aviso, no te preocupes. Pero sí, se sigue bastante, sigue habiendo bastante movimiento en el chat de nuestra transmisión. Bueno, celebro esto, celebro esto. Y si usted en el chat puede también participar respondiendo a un compañero, genial. Pero ya sabemos, aquí estamos entonces para poder introducir al tema. Y empezamos, sí, empezamos con la primera pregunta. ¿A qué llamamos experiencia de aprendizaje? ¿A qué llamamos? ¿Qué es una experiencia de aprendizaje? ¿Recuerda usted? ¿Cómo la definiría? A ver, empezamos a pensar. Pensemos un poquito. ¿A qué llamamos experiencia de aprendizaje? No buscas en Google, no buscas en YouTube. ¿Cómo definiría usted con sus propias palabras a qué llamamos experiencia de aprendizaje? Puede ser que ya a estas alturas, después de nosotros haber trabajado con las experiencias, ya tenemos nuestro propio concepto desde nuestra propia vivencia, ¿sí? Pero vamos a ver también lo que nos dice la normativa vigente sobre lo que es una experiencia de aprendizaje, a qué llamamos una experiencia de aprendizaje. Y la normativa vigente que nos invita a organizar todas nuestras actividades por experiencias de aprendizaje es en principio la resolución viceministerial, la 093, que ustedes la conocen, que es del 25 de abril del 2020. Cuando nos enfrentamos a la emergencia sanitaria y ya a la educación remota, pues la 093 nos va a orientar respecto a cómo es que ahora en la educación remota teníamos que organizar los aprendizajes. O sea, ya no podíamos seguir trabajando por unidades didácticas, unidades de aprendizaje. O sea, nos lanzaban la propuesta desde el ministerio de organizar las actividades en experiencias de aprendizaje. Quiere decir que una experiencia de aprendizaje es un tipo de planificación curricular. Sí, estamos ahí. Pero antes de este documento secundaria, seguramente los docentes han tenido contacto, han revisado este documento de trabajo de planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes, que dentro también de las consideraciones que tiene, de las especificaciones que nos va a dar acerca de la planificación de los aprendizajes, ya nos va a hablar de las experiencias de aprendizaje, de este tipo de planificación por experiencias de aprendizaje, que ustedes docentes conocedores se habrán dado cuenta ya que las experiencias tienen mucha similitud con lo que son los proyectos de aprendizaje, con el aprendizaje basado en proyectos, con el aprendizaje basado en problemas. Entonces, tenemos un sustento legal, un sustento pedagógico para la organización en experiencias de aprendizaje. Pero me dirán ustedes ya, ok, Verónica, pero entonces, ¿qué son las experiencias de aprendizaje? Y recogí de la 093 la forma en que define las experiencias de aprendizaje y quise presentárselos a ustedes de manera más didáctica. Y en resumidas cuentas, una experiencia de aprendizaje permite al estudiante enfrentar una situación, plantea una situación que dentro de sí engloba, está proponiendo un reto, un problema a resolver, ¿sí? Tenemos entonces una situación y ustedes lo ven en la estructura, ustedes conocen la experiencia, siempre partimos de una situación retadora, una situación que plantea un problema que hay que resolver. Y para poder resolver ese problema, vamos a plantear nosotros entonces los propósitos de aprendizaje, pero ¿cómo vamos a desarrollar esto? ¿Cómo es que vamos a nosotros con nuestros estudiantes plantear esa respuesta, esa resolución, ese producto que responde a la problemática? ¿Cómo? A través de sesiones, actividades que nos sugieren, ¿no? Ahora usted se acuerda de su experiencia. Si estoy en primaria, tengo mi experiencia de aprendizaje, tiene 4, 5, 6 actividades quizás. Si estoy en secundaria, llego hasta 15, 14, 13, 10 actividades por experiencia.
¿Pero por qué estabas dividido así? Ah, estamos comprendiendo. Porque con una experiencia de aprendizaje, para poder nosotros con nuestros alumnos hallar esa solución, construir ese producto que va a dar respuesta al reto planteado al inicio, tenemos que organizarnos en sesiones. Pero estas sesiones no son independientes. No es matemática, bueno, los temas que quiera tratar matemática, la competencia que quiera trabajar, o comunicación, o ciencias, sino que nos habla de varias sesiones interdependientes. Es decir, se precisa una reunión colegiada para analizar toda la experiencia, ver qué actividades forman parte. O sea, todos los involucrados en una experiencia deberían haberse reunido y conversar y ver a dónde queremos llevar a los estudiantes. Ah, y yo desde mate, este va a ser mi aporte. Y yo desde comunicación, este va a ser mi aporte. Ya, yo desde sociales, desde personal social, este es mi aporte para hallar la solución, para presentar el producto que da respuesta al reto que hemos identificado en la situación socializada al inicio. ¿Nos damos cuenta de ello? Vamos reflexionando entonces sobre nuestra propia práctica. ¿Será que así lo hemos estado haciendo? Ah, entonces vayamos nosotros reflexionando y digamos, wow, sí, en mi escuela estamos trabajando de esta manera. No, Verónica, ¿sabes qué? Es que es muy engorroso. ¿Cómo vamos a tener distintos classrooms? No, cada uno por su lado. Oh, mira, Verónica, hemos fusionado, hemos visto la necesidad de nuestros estudiantes porque eso es lo prioritario y hemos planteado esta opción, respetando la estructura de la experiencia. Genial. Entonces, mientras vamos desarrollando el tema, vayamos también reflexionando nosotros en cómo nos estamos organizando a nivel de docentes, cómo estamos implementando el Classroom, cómo estamos desarrollando la experiencia de aprendizaje. Y estas sesiones interdependientes tienen una secuencia lógica que va a permitir el desarrollo del pensamiento sistémico en nuestros estudiantes. Ahora bien, al partir de una situación, estamos trabajando entonces con un contexto determinado, un contexto cercano al estudiante, ¿sí? Queremos brindar una respuesta, queremos que a través de todo lo que hagamos, de las 10, de las 5 actividades que forman parte de la experiencia, queremos todos los maestros desde nuestro arte, desde el dominio que nosotros tenemos de los procesos pedagógicos y del enfoque de nuestra área, queremos aportar a ello. Entonces, significa que para el estudiante va a ser muy cercano lo que haga. O sea, va a tener sentido lo que haga porque se refiere a un contexto cercano. Significa que las actividades que propongamos al interior, cuando a mí me toca trabajar, no sé, la actividad en secundaria, la actividad 7, la 6 y la 11, por ejemplo, lo que yo estoy proponiendo va a tener sentido para el estudiante y por lo tanto estamos hablando de actividades auténticas. Porque antes nosotros los docentes trabajábamos con, sí, Verónica, la situación de contexto, eso siempre estamos trabajando, la situación significativa, pero solo nos quedábamos en el contexto. Y yo le decía ayer a un grupo que yo recordaba cuando estaba en mis primeros años en la docencia y hablábamos de la situación de contexto, la situación significativa, y entonces era octubre, el mar de Grau, hay que hablar de Grau y todo tiene que ser sobre Grau. Y si hacíamos, no sé, de pronto algún trabajo de, en matemática, no sé, multiplicación, factorización, alguna de estas cosas, tenía que ser con barquitos los problemas, tenía que ser con bombitas los problemas, porque estamos en el contexto de Grau. Pero cuando hablamos de la experiencia de aprendizaje y hablar de situaciones de contexto y hablar de enfrentar una situación problemática y de que a través de las sesiones vamos construyendo, resolviendo ese problema, construyendo la solución, estamos hablando de eso, de un problema que hay que resolver cercano del contexto, más allá de simplemente la situación como antes la manejábamos en la situación significativa. Ahora, es cierto que en matemática, por ejemplo, hay problema en algunos contenidos que son tan
tan pesados o tan complejos, mejor pesados me refiero a, no pesados, sino a que son complejos, son tan complejos que son difíciles de manejarlos dentro de un contexto cercano a los estudiantes. Por ejemplo, para mí los números negativos y los números imaginarios son tan complejos, o sea, para mí, claro, los negativos y positivos porque entiendo cuando me hablan de temperaturas, ¿no? Pero los números imaginarios, ay Dios, no sé cómo aprendí eso, porque para mí era muy complejo y hoy los profes de mate tienen algunas herramientas como el storytelling, por ejemplo, contar historias, pero y en ese contar historias estamos utilizando elementos que pueden ser de una matemática tan compleja, tan abstracta, pero sin embargo la hacemos muy cercana a nuestros estudiantes. Entonces, trabajamos en contextos o simulamos contextos, pero es interesante que en la experiencia de aprendizaje, las acciones, las actividades, todo lo que se hace, como todo lo que usted hace en su aula virtual o en su aula física, los que ya estamos regresando a la presencialidad, todo se planifica con intencionalidad. Todo es planificado intencionalmente. Intencionalmente, tanto por los docentes como por los estudiantes. Porque aquí de pronto tenemos que nosotros darnos cuenta que la planificación curricular, nuestros programas curriculares, nuestra experiencia, la experiencia de aprendizaje que descargamos, no es un documento plano. No es un documento que se queda ahí nomás, lo descargué, lo tengo, lo pongo en mi carpetita. No es un documento plano. Al final, toda planificación curricular, todo estilo de planificación curricular, y en este caso la misma experiencia de aprendizaje, es una hipótesis de trabajo que se va validando en el mismo desarrollo. Nosotros como docentes hacemos una preplanificación, ¿sí? Sea en la primaria, sea en la secundaria, hacemos una preplanificación de lo que queremos trabajar. Es decir, lo que usted descarga de Aprende en Casa es una preplanificación. Porque usted sabe, querido docente, querida docente, usted sabe que también, por ejemplo, en la guía docente de la EDA, tenemos una sección ahí en amarillo, ¿sí? Que habla sobre diversificación. Nosotros ahora tenemos que atender, y no es que podemos atender las diferencias de nuestros estudiantes, algunos con barreras de aprendizaje que podemos identificar, y estamos aplicando incluso el DUA, ¿no? Este diseño único de aprendizaje. Y, wow, Verónica, se nos hace difícil la vida. No. Yo le digo una cosa, querido maestro, querida maestra, que yo he descubierto en mi propia práctica. En tanto usted considere a sus estudiantes como sus hijos, como sus hijas, usted siempre va a estar en la capacidad de aprender y en la capacidad de innovar. Siempre. Pero cuando usted ya ve esto como un trabajo y dejan de ser sus hijos, sus hijas, sus niños, sus niñas, sus jóvenes, sus señoritas, ahí las cosas nos empiezan a hacer pesadas. Sí, es así, esa es la vida del maestro, porque el maestro siempre va a ser la segunda madre, el segundo padre, siempre. Pero también nos convertimos en abuelos. ¿Y qué hacen los abuelos? ¿Los abuelos están para criar? No, los abuelos están para mimar, para engreír, para pasarla bien. Y también en nuestro desarrollo profesional, en nuestro desarrollo en aula, a veces también ya llegamos, no por edad, ya podemos llegar también a ser abuelos, donde de pronto ya todo criarnos es pesado, ¿no? Mi mamita siempre me decía, yo les apoyo con sus hijos cuando están pequeños para que ustedes puedan trabajar, pero eso sí, con una persona de confianza que me ayude también en las cosas. Eso siempre nos decía mamá, a mí y a mi hermana que estamos en la línea de educación. Es decir, una mamá forma. El abuelito está para esos momentos juntitos, esos momentos de engreír y de malcriar también, porque ya crió. Entonces, nuestro reto, queridos docentes, es seguir viendo a nuestros estudiantes como nuestros hijos, como nuestras hijas, para que nosotros tengamos esa fuerza que tenemos los papis, las mamis, que damos el todo por nuestra familia. Y aquí, para nosotros como docentes, el todo está en replantear la forma en que nosotros estamos considerando la planificación curricular. Es una hipótesis de trabajo. Es una hipótesis de trabajo que la vamos validando. Preplanificamos.
tenemos una situación que se nos plantea, pero yo sé que ustedes hacen esto a nivel de UGELs, inclusive a nivel de regiones, hacen las diversificaciones. Y, por ejemplo, hay escuelas que muy bien lo han demostrado, ¿no? O sea, en la atención. Oye, no me voy a esperar la cuenta Aprende en Casa. El director, la UGEL dijeron, hicimos algunos convenios y tienen una cuenta corporativa, por ejemplo. Pero Verónica, en mi UGEL no pasa eso, en mi región no pasa eso. ¡Wow! No importa. Usted sí puede estar haciendo cambios desde esta mirada diferente que vamos a nosotros a tener ahora que queremos implementar la EDA desde sus características, desde su concepto en el aula virtual Classroom, ¿ok? Y entonces, ya yo sé que ustedes me pueden decir, y aquí sí los voy a leer y quiero ver que corra el chat, ¿qué enfoques creen ustedes que sustentan? Y seguro este chat va a volar, no importa, pero ¿qué enfoques pedagógicos ustedes consideran que sustentan la planificación de las experiencias de aprendizaje? Y aquí sí ustedes me lo dicen. Acá tenemos 3.500 personas conectadas. ¡Wow! A Dios gracias. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bueno que es Dios! Qué bueno que es Dios que nos permite estar conectados. Entonces, díganme ustedes, a ver, que el chat huele. Bri, no sé, tú estás viendo el chat también. ¿Qué enfoques creen ustedes que sustentan la planificación en la EDA? ¿Qué enfoques serán? A ver, ¿me van contando? Te cuento que sí, efectivamente el chat está ya sonando, está ahí moviéndose. Estamos esperando las respuestas de los docentes. Por ejemplo, Milagritos nos dice que el trabajo colaborativo con las herramientas que nos brinda Pereduca. Sonia también nos dice... Sonia está ahí. Ajá, Sonia. Adriana nos dice evaluación formativa. Claro, no, es que aquí... Ay, yo estoy con toda la tabla grandota por acá. No, es que aquí los profes conocen, los profes saben, claro que sí, el enfoque por competencias. Ajá, muy bien, por ahí sale el paradigma, Mary Condori, constructivismo. Exacto, no, es que aquí lo que estamos haciendo es justamente solamente consolidando, repasando aquello que nosotros ya sabemos. Y exactamente como ustedes muy bien lo han mencionado, como Janet nos lo dice también, el aprendizaje por competencias y la evaluación formativa. Excelente, esto lo tenemos muy, muy claro y por ahí nos dijeron algo sobre el constructivismo. Y es que estos dos enfoques pertenecen justamente a ese paradigma socioconstructivista. Entonces, pero adentrémonos un poco. La pregunta, ¿cómo desarrollar el actuar competente en nuestros estudiantes? Ya sé cuáles son los enfoques vigentes, que es el aprendizaje por competencias, que es la evaluación formativa dentro del paradigma socioconstructivista, pero ok, Verónica, ok, Berito, ¿cómo desarrollamos ahora el actuar competente en nuestros estudiantes? Entonces, voy a mostrarles una línea de pensamiento y les invito a que ustedes internamente reflexionen y me digan y piensen para sus adentros, como decía mi tía por allá en Cayaltí, allá en Lambayeque, para tus adentros, pienses, ¿y cómo lo estoy haciendo yo? ¿Qué mejoras puedo implementar de acuerdo a lo que estoy repasando con Vero? ¿Qué mejoras puedo implementar en mi práctica? ¿O qué experiencias de éxito estoy identificando respecto justo a lo que estamos conversando en este webinar? Para quizás cuando ya vayas al workshop, con tu DAIP, con tu CIS, puedas compartir tus reflexiones, ¿ok? Pero Verónica, ¿todo esto para implementar el Classroom? Sí, porque todo lo que hace un docente tiene intencionalidad pedagógica y porque un docente tiene que estar en la capacidad de sustentar por qué hace tal o cual cosa, como lo hace un médico. Un médico da ay, pero me mandó un desenfriolito, decíamos antes, pero el médico sabe por qué solamente te ha mandado ese tipo de medicación, porque el doctor es el que tiene todo el conocimiento. Entonces, igualmente, los docentes sabemos por qué hacemos, por qué vamos a poner de esta manera la actividad, perdón, no sé, como tarea, como pregunta, por qué voy a configurar un tema, por qué voy a hablar de subactividades, por qué. Justamente
A eso vamos, a acercarnos un poco más a estos enfoques del aprendizaje por competencias y la evaluación formativa. Entonces, un aliado estratégico siempre del Ministerio de Educación de Perú Educa respecto a aprendizaje por competencias es Luis Guerrero Ortiz. Seguramente ustedes lo han escuchado, es un consultor educativo. En su momento, él ha sido asesor de la alta dirección del Ministerio de Educación y él me encanta, como otros líderes de la región en educación, porque de manera muy sencilla nos va a definir las cosas, ¿no? Estas teorías tan profundas con tantas visiones respecto a lo mismo, pero él en resumidas cuentas nos va a decir, mira, hablar de competencias, de un trabajo, un aprendizaje por competencias, hablar del actuar competente, no es reunir y repetir datos aislados. Tampoco es recoger, valorar y reproducir información. Mucho menos solamente relacionar, reflexionar, vincular, interpretar información. Luis Guerrero Ortiz nos va a decir que trabajar por competencias, desarrollar competencias es emplear el conocimiento para resolver problemas. ¿Qué es entonces una competencia? Que es buscar el actuar competente. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta si estoy proponiendo, impulsando, motivando, desarrollando el aprendizaje por competencias en mis estudiantes? Si es que yo permito, promuevo, facilito que mi estudiante emplee el conocimiento para resolver problemas. Ahí está. Y lo estamos haciendo. A ver cómo estoy planificando yo en la educación remota, ahora en la semipresencial. Berito, tengo una consulta, si me permites, porque me parece súper interesante lo que estás mencionando. Sin embargo, veo algunas consultas de algunos colegas y sobre la viabilidad. ¿Es posible hacer todo lo que tenemos pendiente, todo lo que nos propone estos enfoques en nuestras aulas? ¿Qué me dices al respecto? Sí, sí es viable. Pero cuando nosotros pensamos, por ejemplo, pensando en la EDA, ¿no? Y yo veo todo lo que hay que hacer y digo, wow, no, es demasiado, yo no puedo hacer eso de ninguna manera. Obvio, no se puede hacer todo, porque aquí viene el trabajo nuestro. Por eso les decía, es una hipótesis de trabajo que cada quien va a ir validando, adecuando en su propia práctica según la situación de su escuela, según el diagnóstico de sus estudiantes. Miren, la 093 y la 094 que tiene que ver con evaluación, en específico la 093 nos dio mucha libertad. Nos dijo la 093 que nosotros teníamos que priorizar las competencias, ¿recuerdan? Teníamos que dosificar. Nos decía la 093 ahí con letra firmada, es un documento legal. Nos decía también que nosotros podíamos hacer las adecuaciones que necesitábamos. Cuando tú descargas tu guía docente, tienes una propuesta de diversificación. Esto es posible, no necesitas grandes recursos. Tú puedes trabajar por competencias, hacer evaluación formativa, aún utilizando solamente tu WhatsApp, ¿sí? O sea, y aquí viene un ejemplo que a una amiga le gustaba hace poco. Yo les contaba que en una oportunidad que mi mamá y yo en la cocina nunca podíamos estar juntas. No podíamos estar juntas, nunca. Porque mi mamá tiene un estilo de cocinar y yo tengo otro estilo de cocinar, ¿sí? Mamá, por ejemplo, decía, Verónica, primero tienes que hacer hervir el agua y después echar el arroz para que tengas un arroz graneado. Y yo decía, no, yo primero frío el arroz en el aderezo del ajito con el aceite, lo frío y después lo echo al agua caliente. Y esa era la discusión de toda la vida, como muchas otras, que si le echo perejil, que si le echo culantro, que si la hierbabuena, que si antes o después le echo tal o cual condimento, ¿sí? Era una tercera guerra mundial, están las dos en la cocina, ¿no? Mi mamita ya está en la gloria de Dios. Pero en algo que siempre coincidíamos era en que el ajo tenía que estar bien doradito. No a punto de quemarse ni blanco, al punto para ya sea que echo el agua o pongo el arroz, ese arroz no saliera riquísimo. Mamá siempre me decía, el aderezo es el secreto de todo.
Si tú tienes un aderezo con aceite, su ajito doradito y lo que le quieras echar, o el aderezo de el aceite, la cebolla blanqueando, el ajito, el ají especial, o si te vas a hacer un seco de carnero con su loche por ahí, ¿no? O con la cúrcuma por ahí en la zona oriental, wow, como sea que tú tengas el aderezo, después sobre eso tú te das cuenta que si ya sabes hacer aderezo, con eso preparas cualquier comida, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Mira, el enfoque por competencias de la evaluación formativa es tu aderezo. Sobre eso tú construyes, sobre eso tú cocinas los aprendizajes. No hay receta fija. Eso es lo que nos pasa a veces los docentes y decimos, no, no se puede, porque estamos pensando en recetas. ¿Y esto saben por qué es, profes? Porque así hemos aprendido nosotros. Desde el pregrado y en la escuela, nosotros hemos sido educados de esa manera. Entonces, hoy tenemos que desaprender para aprender de verdad cómo deberíamos enseñar a nuestros estudiantes para que en verdad nuestros estudiantes puedan aprender. Miren, en el sector privado hay más limitaciones que en el sector público, les cuento. Porque en el sector privado les ganan las estructuras, les gana que el padre paga y el padre exige y se tiene que hacer todas las páginas del libro y que tiene que haber el examen mensual, el examen bimestral, porque con eso incluso antes, ¿no? Se regulaba el pago de pensiones, porque tiene que haber esta cantidad, el horario tiene que estar preparado de esta manera y si el director no ve, el equipo directivo, el promotor no tiene esta mirada de enfoques vigentes, entonces no, el horario tiene que ser así, así. Es más, las escuelas, los colegios que tienen estas características preuniversitarias. Allí la estructura le gana al docente. Pero aquí en el sector estatal hay mucho más oportunidad para tomar acuerdos. Entonces, es viable, es posible. Tenemos muchas experiencias que nos lo dicen, colegios pequeños. Miren, de colegios pequeños han salido 3 docentes top mundiales actualmente, peruanos. No han salido de un colegio, wow, que tenía todos los recursos. Pónganse a investigar. Entonces sí es posible. Y por ahí, como nos decía, nos dice el especialista Heriberto Agüero, para un DAIP no hay nada imposible. Si para tu DAIP no hay nada imposible, para usted, docente, estudiante de este curso, tampoco van a haber imposibles. El tema es pasito a paso. Vamos implementando cambios, vamos conversando con nuestros directivos, vamos conversando entre nosotros. Es que hay profes que sí quieren, hay profes que no quieren. Ay, bueno, ahí ya, ahí a veces se hace un poco difícil, pero lo que usted puede hacer con sus estudiantes, hágalo. Porque le digo, y esto también nos lo dice la experiencia y usted lo sabe, tal es el pensamiento del docente, tal es el pensamiento del estudiante. Esa es una ley. Esa es una ley, porque el tipo de razonamiento que tiene el maestro, y en la primaria se ve clarito, es la línea de pensamiento que va a tener su estudiante. Tal cual, así, tal cual. Hasta incluso características personales. ¿Usted se da cuenta cuando sacan una promoción? Las características que tiene la promo, el maestro imprime su ser, su estar. Eso hace el docente en la primaria, en inicial, en secundaria. Por eso es que somos maestros, porque tenemos el mismo nombre con el que reconocemos y denominamos a nuestro Señor Jesús, maestro. ¡Wow! Es un compromiso. Es un compromiso, un reto, pero vamos, si estamos hablando entonces que yo estoy trabajando por competencias, significa que en mi planificación estoy ayudando a mi estudiante a que emplee el conocimiento para resolver problemas. Y un ejemplo que nos da muy claro Luis Guerrero es el del columpio. Silvia va con su hermano Paquito, Silvia tiene 9 años, Paquito tiene 5, ¿no? Y ellos se van al parque. Hay un solo columpio disponible, pero en ese columpio hay un niño que se está paseando, un niño de la edad de Lucía seguramente. Y entonces Lucía ya está esperando y viendo que, dice, este niño está ya mucho rato paseándose y mi hermanito se quiere pasear, ella observa a lo lejos, decide hacer algo. No, este niño se tiene que bajar.
Y va, se acerca y le dice, oye niño, ¿sabes qué? Mi hermano se tiene que pasear, así que bájate. Ya tienes mucho rato paseándote. Bájate para que se pasee mi hermano. Entonces el niño la mira y se sigue paseando. Y Lucía, pero le he dicho, le he explicado, ¿por qué no me hace caso? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y Lucía replantea y dice, se acuerda que su maestra, que su maestro, ¿sí? Se acuerda que su maestra, que su maestro le enseñaron y le dijeron, oye, recuerda que hay 2 palabras mágicas, el permiso, ¿no? El por favor, y una tercera, el gracias. Uy, se acordó Lucía de eso. Entonces dijo, voy a cambiar mi estrategia. El problema sigue ahora porque no le ha dado opción a mi hermano. Voy a cambiar la estrategia. Entonces va donde el niño y le dice, hola, disculpa, ¿sabes? Está divertido pasearse en el columpio, ¿verdad? Y el niño la mira. Sí, debe estar divertido, replica Lucía al no encontrar respuesta. ¿Sabes? Mi hermanito también le gustaría pasearse. ¿Tú crees, por favor, si es que tú te puedes pasear un ratito más y luego mi hermanito se puede pasear otro ratito y cuando él acaba, tú te puedes seguir paseando y tú te paseas otro ratito y luego mi hermano otro ratito? ¿Te parece? ¿Estarías de acuerdo? Tú te paseas un ratito más y luego mi hermanito. Y el niño la vuelve a mirar y le dice, ya, y se baja y solucionado el problema, se está paseando ahora el hermanito de Lucía. Procesos que forman parte del actuar competente, del desarrollo del actuar competente. Y yo le planteo la pregunta, ¿estamos nosotros en las aulas virtuales o en las aulas físicas, y quizás el reto está para la presencialidad donde vamos en el 22, ¿estamos nosotros abriendo espacios para que se den estos procesos? Porque lo que pasó con Lucía es que ella confrontó un problema, había un problema, pensó qué hacer, analizó las opciones, no había más columpios, decidió lo que era conveniente hacer, decirle al chiquito que se baje, oye, bájate, ¿verdad? Puso a prueba su estrategia y luego revisó sus resultados y se dio cuenta de que, pues, no había pasado nada. Había que volver a enfrentar el problema, había que volver a enfrentar la circunstancia, pero esta vez utilizó otra estrategia, pensó nuevamente, analizó las opciones, se acordó de lo que le había dicho la maestra, el maestro, su mamá, su papá, decidió poner a prueba entonces esta nueva estrategia y esta vez sí obtuvo los resultados esperados. Tenemos nosotros el reto de abrir espacios para que se den estos procesos del actuar competente, porque lo que sucede comúnmente es que, ya sea que cogemos el lapicerito rojo, ante la primera, la calificación, la A, la B, la C, o si no, en quinto de secundaria, pues una calificación. Y estamos constantemente calificando. No, Verónica, es que si no califico, los estudiantes no trabajan. Ya, sí, es real. Vamos a ver ahora por qué también es que ocurre esto. Entonces, estos procesos debemos nosotros tenerlos en cuenta. Hemos hablado de en qué momento entonces evalúo. Si estos procesos forman parte del actuar competente, ¿hay momento para evaluar? ¿Cómo evaluamos el aprendizaje de nuestros estudiantes? Respecto a esto también tenemos normativa y ya tenemos en el Currículo Nacional, en el capítulo 7 del Currículo Nacional, que nos va a brindar orientaciones para la evaluación formativa de las competencias en el aula. Obviamente aquí pensando en una presencialidad, pero luego tenemos la 094 que va a plantearnos cómo trabajar esta evaluación formativa, pero desde la virtualidad, desde la educación remota. Pero el corazón de la evaluación formativa, cito, nos dice el Currículo Nacional, la evaluación cumple un papel importante, no solo para certificar qué sabe el estudiante, porque sí, tenemos que certificar qué sabe el estudiante, ¿cierto? Sino también dice para impulsar la mejora de los resultados educativos. ¿Qué dice acá? Impulsar.
Cuando yo evalúo, si estoy aplicando evaluación formativa, es para impulsar la mejora de los aprendizajes, la mejora de esos resultados. Entonces, yo, sea que lo haga con un lapicero verde, porque el rojo ya no se ve tan bien, pero si yo evalúo solo para calificar, estoy impulsando en verdad la mejora de los resultados. La nota mejora los resultados que estamos esperando en cuanto a aprendizajes. ¿Lo hará en verdad? Y algo más nos dice, impulsa la mejora de los resultados educativos y, como dice mi suegra, aguanta cochero, y la mejora de la práctica docente. ¿Qué tal? Lo dice el currículum, no lo digo yo, y este currículum es normativo. No, sí, Verónica, pero ese currículum va a entrar en revisión. Ay, sí, porque tiene 31 competencias, son tantas, no podemos trabajar todas ellas. Sí, excelente, sí puede entrar en revisión y ver la cantidad de competencias que trabajamos. Pero aquí específicamente en evaluación nos está diciendo que la evaluación formativa, ok, tiene que ver con certificar que sabe el estudiante, pero lo importante, nos lo va a decir la 094 en la educación remota, el corazón de la evaluación formativa es esta evaluación para el aprendizaje. Evalúo para que aprenda, no evalúo para poner nota. La nota deja de ser ese elemento, esa moneda de cambio entre el docente y el estudiante, sino evaluamos para la mejora de los aprendizajes. ¿Quién no va a querer ser evaluado entonces? Usted también. Si a usted lo evalúan como docente para que usted mejore como docente, bienvenidas todas las evaluaciones. Pero ¿qué mal nos sentimos nosotros cuando nos evalúan para decirnos, chao, sales del sistema? A nadie le gusta esa evaluación. ¿A usted? A mí no. No, de ninguna manera. Que me evalúen para que yo mejore, para que yo me dé cuenta de qué estoy haciendo mal, de qué puedo corregir, ¿cierto? Desde mi práctica docente. Y en ese acompañamiento, pues también me van a brindar herramientas para yo mejorar. Oiga, vamos, le estamos pidiendo a nuestros estudiantes muchas veces que hagan lo que nosotros no queremos que hagan con nosotros. La palabra de Dios nos enseña. Dime. Te cuento que estoy súper atenta a toda la información que me estás brindando, a todos los mensajes, porque creo que sí. Y te cuento también algunas consultas en el chat, porque nos decían muchos maestros, pero ya, vamos al grano, vamos al Classroom, vamos de frente a implementar la actividad. Y yo decía, pues sí, yo también soy bastante práctica, voy al Classroom mismo. Pero luego voy al Classroom y me pregunto, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Entonces, sí te cuento que es importante, creo, recordarnos todos que el uso de las herramientas digitales, como tú bien nos lo estás explicando, no solo va por el uso de la herramienta en sí misma, sino el saber por qué y cómo. Todos ya sabemos utilizar Classroom. La semana pasada lo han visto con Víctor y con Amado, nuestros especialistas. Pero ahora lo que queremos con ustedes es reflexionar todo aquello que tú nos estás indicando. Y te pido que me ayudes a responder esta consulta. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto que me estás enseñando en ese momento? ¿Y por qué no solo ir y ponerme así, a trabajar rapidísimo en mi Classroom? ¿Por qué, Berito? ¿Por qué? Porque como lo dije hace un momento, casi al inicio de la sesión, todo lo que hace un docente debe hacerlo con intencionalidad pedagógica. Entonces tenemos que estar nosotros en la capacidad de definir, decidir y de poder explicar, rendir cuenta de por qué estamos y por qué vamos a proponer un tipo de organización del Classroom. Por eso es que nos detenemos. Y me pregunto yo si es que quizás estamos queriendo correr en el manejo, de las herramientas, cuando las herramientas están a nuestro servicio. Muy bien has mencionado, en 2 semanas anteriores hemos desarrollado el Classroom tal cual. Vamos pasito a paso, ¿sí? Yo les agradezco su paciencia, les agradezco a aquellos que se están sumando y están recordando estos aspectos que son importantes y aspectos que también en los cuales, en la medida de las posibilidades y utilizando las estrategias adecuadas, podemos compartir con nuestros padres de familia, con nuestra comunidad. Recordemos que el currículum, la implementación del currículum se estaba dando justo cuando empezó la pandemia.
y es socializar estos aspectos. Si queremos cambiar como país y cambiar en la educación, pues tenemos que hacerlo con base. Por eso, si simplemente cambiar el Classroom y la forma en que organizamos nuestro trabajo, tenemos que hacerlo pues con fundamento. Entonces, yo les agradezco la apertura para la revisión de estos aspectos, ¿sí? Recordemos Benito, que hoy, sí, Leo, te si escucho. me permites una consulta más, es también recordar esa intencionalidad pedagógica. ¿Cuál es nuestra intencionalidad pedagógica? Y ahí quiero hacer una referencia a un mensaje que nos presenta Jenny. Jenny Rocío Caicedo Dorado nos dice, no solo soy maestra, dice, soy padre de familia y docente. Tengo las dos experiencias. Entonces, como padre, quiero hacer innovación de estrategias para llegar al interés del niño, no dar el mínimo esfuerzo. Y ella lo hace tanto en su rol como padre de familia, madre de familia, también como docente. Y ahí apelo un poco a algunas consultas también. ¿Cuál es esa intencionalidad pedagógica? La intencionalidad pedagógica ¿solo es el acceso a la educación superior? Algunos maestros me decían, no, educación para la vida, educación de calidad, aquello que no se pierde. Entonces, yo creo que hay que equilibrar. Hay que equilibrar porque todo esto que estamos trabajando es también darle sentido a lo que hacemos en nuestro día a día. Nosotros los invitamos siempre a revisar estos webinars, a acompañarnos, recordar que son estrategias diferenciadas, ya lo mencionaba Berito al inicio. Son dos estrategias. Por un lado, los webinars, donde presentamos la temática amplia, y los workshops, donde van a poder ahondar en las funcionalidades de nuestras herramientas digitales. Pero siempre, siempre, antes de utilizar una herramienta digital, antes de utilizar algún dispositivo, no usarlo porque está de moda. No usarlo porque lo tengo a la mano. No usarlo porque no me queda de otra, sino encontrar el por qué y para qué. Así que yo sí apelo a todos ellos y les recuerdo también lo que nos decía siempre Miss Jovita, ¿no? Esos tics de belleza. Yo sé que ahorita somos más de 4,000 personas conectadas, estamos tratando todos los especialistas de seguir el ritmo del chat, pero sí hay algo importante que mencionarles también. Es un espacio público, es un espacio en el que sí creo que hay que mantener esos mínimos parámetros de respeto y de amabilidad, ¿sí? Recordamos que el por qué estamos acá. Y en educación tenemos que equilibrar lo pedagógico, lo tecnológico, equilibrar ese tecnicismo que tenemos nosotros como profesionales de la educación, pero también recordar que para ser educadores no solamente hay que saber, sino también hay que ser. Y todos ustedes, con todo el cariño que nos muestran a través del chat, también nos muestran cómo son. Así que muchísimas gracias a todos, porque yo sé que están ustedes respondiéndose. Muchísimas gracias a todos por sus consultas. Y te interrumpo, Berito, porque creo que es importante que los maestros sepan que los estamos escuchando, que los estamos leyendo en todo caso, y que también somos conscientes de cuáles son nuestros intereses, pero recordemos que somos profesionales de la educación y que tenemos que tener en cuenta todo aquello que está en beneficio de nuestros estudiantes, que son por y para quienes estamos trabajando en esta ocasión, ¿sí? Así que, Roberto, sí, yo creo que ya he liberado algunas consultas del chat, pero bueno, pues muy bien, vamos adelante, Berito. Gracias porque, Bri, ahora entiendo mejor tu intervención, porque, o sea, estoy leyendo, claro, decíamos que el chat corre muy rápido, entonces en el chat tenemos dos corrientes, ¿no? Una corriente que nos dice, vamos de frente al Classroom, y otra corriente, es necesario recordar, repasar, consolidar nuestros principios pedagógicos. O sea, son dos corrientes en el chat en este momento. Y bueno, cada una se expresa de manera diferente, una con amabilidad, otras que nos dicen, oye, déjate de bla, 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 y empieza con el Classroom. Pero les recuerdo, porque quizás ocurre esto porque no están conectados desde el inicio, porque en el inicio yo les mencioné cuál era el propósito. Y eso también es importante en nuestra propia práctica pedagógica, cuando socializamos el propósito. El propósito de esta sesión es comprender los enfoques que sustentan la planificación de experiencias de aprendizaje. Ese es el propósito. El contenido que presenté al inicio era, vamos a analizar la experiencia, los enfoques, analizar la EDA, y lo que hoy vemos respecto a Classroom es crear y configurar una clase en Classroom. Por eso que el título de la sesión dice
Classroom 1, es la primera parte. Ahora sí, nos orientamos mejor. Yo les agradezco y el ímpetu de ambas corrientes, ¿no? Tenemos dos corrientes en el chat, pero creo que era preciso aclarar esto. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Sí? Entonces, ay, mira, acá soy de la corriente asertiva y empática. No, es que cuando la tenemos clara también como docentes sabemos qué pedir, ¿cierto? Entonces, vamos, sigamos desarrollando nuestro trabajo. Gracias por la intervención, Bri, y gracias a ustedes por también compartir su sentir y como nos decía Bri, siempre desde el respeto y hacia el respeto, porque demostramos nuestro ser y nuestro estar y somos maestros. Pues bien, ya vamos entonces, estamos en la evaluación formativa y aquí pues tenemos 3 preguntas orientadoras, ¿sí? Las 3 preguntas orientadoras de la evaluación formativa. ¿Ustedes las conocen? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Y cómo podemos seguir avanzando? Y esto, recuerden ustedes, estos principios los aplicamos con Classroom y sin Classroom, con conectividad, sin conectividad, con tabletas o con ordenadores, en la presencialidad o en la educación remota. O sea, el principio funciona siempre, como el aderezo, les decía, ¿se acuerdan? Igual, el principio funciona, pero vamos a ver cómo lo hacemos, en este caso con la propuesta que les vamos a lanzar y que vamos a desarrollar en la siguiente semana. Hoy, los principios pedagógicos que sustentan esa propuesta. Estas 3 preguntas van a orientar nuestra mirada. ¿Por qué? Porque ahora esa mirada que usted tiene de la evaluación formativa tiene que aplicarla en el classroom. O sea, porque ¿de qué me sirve decirles hazlo así, hazlo así, hazlo así, hazlo así? Si usted no comprende o usted no está empezando a relacionar sus principios pedagógicos con el uso de la herramienta. Porque, oiga usted, por ejemplo, utilizamos el Kahoot. Cuando estamos en un ambiente de conectividad, estamos hablando de conectividad, utilizamos el Kahoot. Ah, no, es que estoy utilizando herramientas digitales, es que yo estoy promoviendo el aprendizaje competente, pero si utilizo el Kahoot, solamente para que me digan mis estudiantes verdadero o falso, sigo en el tema del conocimiento, sigo trabajando por contenidos y no por competencias. Es que quien le da el carácter pedagógico a la herramienta digital es el docente, somos nosotros. Entonces, en la evaluación formativa, ante la primera pregunta, ¿hacia dónde vamos? Nosotros tenemos que tener muy claras cuáles son las metas de aprendizaje, tenemos que tener muy claro, ya sabemos, cómo es que mis estudiantes se van a dar cuenta de que están aprendiendo, son los criterios. Por eso es que al ver estas 2 corrientes que emanan por ¿no? Acá tengo a 2 ríos, creo ya, ante estas 2 corrientes en el chat, he tenido que nuevamente compartir, porque no nos ha quedado claro, quizás desde el inicio, cuál es el propósito y cuáles son los contenidos a tratar en esta sesión. Claro que aquí tenemos la variante de personas, maestros que se conectan después del inicio, ¿no? Y tampoco es que podemos estar repitiéndolo a cada momento. Pero cuando hablamos de el inicio de nuestra actividad de aprendizaje, en una experiencia de aprendizaje en el classroom, usted también va a tener que abrir un momento, un tiempo, un espacio para compartir cuáles son los propósitos de aprendizaje, para trabajar esta socialización siempre de manera conjunta con los chicos, porque hablamos de una planificación intencionada por docentes y por estudiantes, compartir, comprender el instrumento de evaluación, porque no es, bien chicos, esta es la rúbrica de esta experiencia, no, esta es la lista de cotejo que vamos a trabajar. Hay que socializarla también, el niño tiene que comprender. Hay incluso buenas prácticas que usted comparte el instrumento de evaluación y el estudiante lo que hace es parafrasear con sus propias palabras cómo está comprendiendo, para que usted valide que el estudiante, si comprende el instrumento de evaluación, si comprende los criterios de éxito para el aprendizaje, el estudiante va a estar en la capacidad de acompañar su propio aprendizaje, de darse cuenta qué es lo que está aprendiendo. ¿Es posible? ¿No es posible? Verónica, tú nos hablas románticamente de la educación, se nota que tú no has estado en aula. Señores, yo he estado en aula. 20 años en aula, en la primaria. No es que seguro tu experiencia es una experiencia en colegio privado, donde hay de todo. Maestros, yo he hecho acompañamiento en Topará, en el Valle de Topará, y yo he visto maestras de unidocencia con 4 grados en su aula, en un lugar muy remoto, y yo hablo del 2011, y estaba haciendo la maestra evaluación formativa, sin darse cuenta, quizás sin tener los principios tan claros como los tenemos ahora.
pero buscando y viendo cómo trabajan sus estudiantes, brindando retroalimentación, socializando cuáles son las metas a compartir. Sí, maestros, ustedes lo hacen, ustedes no han necesitado muchas veces de que nos hablen de inclusión educativa, incluso para estar trabajando ya inclusión en nuestras aulas. Por eso les hablaba de ese corazón de mamá. No les estaba diciendo que usted sea la mamá de los padres de familia, inclusive. Yo sé que han captado la idea. Siguiente pregunta, ¿dónde estamos? Ok, cuando las metas están claras, luego hacemos un corte y decimos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos respecto a esa meta? Entonces, intencionalmente voy recogiendo evidencias, pero aquí dice, acá hay algo muy importante. Acá hay algo muy importante. Voy a recoger evidencias mientras aprenden los estudiantes. Mientras aprenden. Las evidencias no es que se recogen al final del mes, al final del bimestre. Las evidencias se van recogiendo mientras aprenden los estudiantes. Pero, Verónica, entonces hay multiplicidad de evidencias, de ninguna manera, sino que con usted, porque hablamos de constructivismo, por acá me hablaban de constructivismo. Entonces, para construir, necesitamos abrir espacios para justamente construir. Y nosotros vamos levantando evidencias mientras los estudiantes aprenden. ¿Para qué? Para que nosotros al levantar esa evidencia podamos interpretarla y poder definir, ok, según este avance, este primer paso, segundo, tercer paso de mi estudiante hacia la meta, hacia ese punto que queremos llegar, bien, este estudiante está cerca a la meta. Wow, este otro estudiante está lejos de la meta. Yo tengo que interpretar la evidencia con mi estudiante. Ojo, y aquí ya no es solo que yo la interprete, sino que en la evaluación formativa hablamos que el estudiante va a tener que reflexionar sobre esto. Por eso es que nosotros, tras identificar la brecha, empezamos a tomar decisiones con ellos. Y yo entonces pienso, bien, estoy trabajando resolución de problemas. En este momento, cuando ellos tienen que obtener datos, no están comprendiendo el problema. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Voy a cambiar mi estrategia. Por eso es que el currículo nos decía que en la evaluación formativa el maestro también mejora su propia práctica, porque tengo que cambiar de estrategia. Cada maestro en secundaria y en la primaria conoce los enfoques, los procesos pedagógicos, la didáctica de su propia área, de las competencias que trabaja. Una maestra, un maestro de comunicación maneja procesos pedagógicos para leer diversos tipos de texto, escribe, y para la comunicación oral no son los mismos procesos pedagógicos. La manera de trabajar la competencia indaga, ¿verdad? En ciencias es diferente a interpreta hechos históricos, construye interpretaciones. Eso es totalmente diferente, ¿cierto? Entonces, vamos a nosotros también a replantear nuestra práctica de acuerdo a la interpretación que hayamos hecho de las evidencias. Y de acuerdo a eso yo puedo plantear un modelado, yo le enseño cómo hacerlo, yo puedo trabajar una mejor explicación, puedo trabajar las preguntas, ¿no? Cuestionar, preguntar. Puedo animar a mi estudiante en base al trabajo, no es, ay, qué lindo, felicitaciones, lo hiciste bien, no, sino en base a la evidencia misma, animar en lo que ha hecho bien, ayudarle a darse cuenta de lo que ha hecho mal. Pero ¿cómo le ayudo en ello? Para eso entregamos retroalimentación. Y aquí les pregunto, ¿qué es la retroalimentación? ¿En qué consiste la retroalimentación? ¿Qué me dicen ustedes? ¿En qué consiste la retroalimentación? ¿Qué es entregar retroalimentación? A ver, acá los veo en el chat. El profesor Jesús Pecho, por ejemplo, nos dice, interesante conocer que tenemos oportunidades para desarrollar nuestras experiencias de aprendizaje aplicando estrategias. Excelentes, muy bien. Pero, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué es entregar retroalimentación? ¿Qué será? ¿Qué significa para ustedes entregar retroalimentación? Vayamos pensando, compartamos qué es para nosotros entregar retroalimentación. Mientras, recordamos lo que nos dice el marco del buen desempeño docente. Ay, Verónica, documentos, el marco del buen desempeño, donde me dicen cómo tengo que trabajar. Pensemos en lo positivo que nos dan este tipo de documentos de acompañamiento docente. Por ejemplo, el marco nos va a hablar de 4 dominios. En específico, el que tiene que ver con la evaluación formativa, el que tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes, es el dominio 2, que nos habla de la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes.
En este dominio 2, la competencia 5, que seguramente ustedes la conocen, nos habla que el docente evalúa permanentemente el aprendizaje. Ojo, miren, aquí dice, evalúa permanentemente el aprendizaje. Entonces, no es a fin de mes, no es cuando entregan el producto, ¿verdad? Gracias, aquí la retroalimentación es reforzar la información al estudiante. César, reforzar una actividad que tengamos. Adrián, ya nos están compartiendo. Muy bien. Gracias, Yajaira, gracias por tu comentario. Es reforzar el aprendizaje de los estudiantes, nos dice Claudia. Entonces, cuando hablamos de la evaluación, en el marco de buen desempeño nos recuerdan que esta evaluación tiene que ser permanente. Esta evaluación permanente nos permite, nos dice el texto, tomar decisiones y retroalimentar. Wow, pero Verónica, sigue sin decirnos, sin compartirnos, sin quizás consolidar qué es la retroalimentación. Vamos a otro documento. ¿Se acuerdan ustedes de la rúbrica de observación de aula para la evaluación del desempeño docente? Esta rúbrica del 2018, seguro que la conocen. Pues también saqué de ahí información que nos da luz de ya a nivel de Perú, qué consideramos o qué es lo que nosotros, cuál es nuestra expectativa respecto a la retroalimentación. Este documento nos habla en esta rúbrica, si no me equivoco es la 4, de evalúa el progreso de los aprendizajes, evaluamos para retroalimentar y adecuar la enseñanza. ¿Se acuerdan que va en línea de lo que dijimos al inicio con el currículo nacional? Que la evaluación, su propósito era impulsar la mejora de los aprendizajes y la mejora de la práctica docente, pues ahí está. Y nos va a hablar esta rúbrica, nos va a hablar de dos procesos, dos aspectos a considerar. Uno es el monitoreo y otro aspecto es la calidad de la retroalimentación que el docente brinda, ¿ok? Y aquí vamos a ubicarnos en el nivel 4, que es el nivel más alto de lo que esperamos ver. En principio nos dice, respecto al monitoreo, nos dice el docente monitorea activamente, aquí está. El docente monitorea activamente la comprensión y progreso de los estudiantes. Dice que destina un 25% de la sesión para esto, para recoger evidencia de los aprendizajes. ¿Ven? Las evidencias se recogen mientras aprenden. Pero esta evidencia la podemos recoger mediante preguntas, mediante el diálogo, de la forma en que yo recorro el aula. Si tú tienes un aula en la presencialidad, porque estamos mirando eso, hacia eso vamos en el 2022, esto nos va a servir de insumo para enfrentar el 2022. Cuando nos acercamos a nuestros estudiantes, lo hacemos con esa mirada de recoger información de cómo van construyendo ellos el producto, de cómo van construyendo la evidencia final, pero yo voy levantando información. Y cuando hablamos sobre la retroalimentación, la van a definir como una retroalimentación por descubrimiento o reflexión. Esto implica guiar a los estudiantes en el análisis. Son ellos los que tienen que analizar su evidencia, su desempeño para mejorar. Y esto lo podemos hacer a través de preguntas. Lo que queremos es que ellos puedan identificar cómo están razonando y dónde es que tienen que hacer un corte, dónde es que tienen que implementar la mejora. Entonces, no lo estoy mencionando yo, nos lo dice un documento que recoge estos aspectos de la retroalimentación. Entonces, en resumidas cuentas, cuando hablamos de una retroalimentación por descubrimiento y cada uno va pensando en su propia práctica, estamos hablando de que esta retroalimentación tiene que estar basada en los instrumentos, en los criterios que hemos seleccionado para el aprendizaje. Es decir, está relacionado en determinadas cuentas con el propósito de aprendizaje. Se basa en el instrumento se basa en el propósito de aprendizaje. Tiene que ser coherente con eso, ¿sí? Hablamos de una retroalimentación por descubrimiento, esta retroalimentación que promueve la reflexión cuando el docente decide con qué frecuencia, qué cantidad de veces lo va a hacer, porque un niño que
que hemos identificado que su brecha es cortita, que está cerca a la meta, no va a tener la misma frecuencia ni cantidad de retroalimentación en el Classroom con mensajes, con correos electrónicos, con comentarios. No va a tener tanta frecuencia como aquel que sí está más distante de la brecha. Brisette, ¿me validas en el YouTube? No me veo. Yo sí te veo correctamente, no te preocupes, está congelado un poquito la señal en el YouTube. Ah, ya, es el YouTube entonces. Ya estamos de regreso, ya. Listo. Ya estamos de regreso. Benito, te cuento que no solamente lo mencionan los documentos normativos sobre la retroalimentación, también lo están haciendo nuestros colegas. Nuestros colegas también han mencionado que la retroalimentación es ese devolver a nuestros estudiantes. Así que todos hemos ido coincidiendo con el tema. Sí, listo, genial. Estaba aquí corroborando mi conexión también. Ahora, bueno, seguimos entonces avanzando. Gracias, Bri. Voy a compartir mi pantalla nuevamente, que se me había ido un ratito. Aquí estoy. Bien, estamos aquí. Entonces, cuando hablamos de esta retroalimentación por descubrimiento, como decimos, como ya no existen las recetas, de acuerdo a nuestra clase, nosotros vamos a definir el modo. Si va a ser una retroalimentación a brindar individual, en pares, grupal, si en el Meet junto a 5, a 3 estudiantes, si promuevo que entre ellos puedan brindarse retroalimentación, obviamente utilizando el instrumento que hemos socializado al inicio de la experiencia y que ellos muy bien han comprendido. Gracias, porque aquí también en el chat nos están validando que ya se ve. Hablamos también de retroalimentación por descubrimiento, o sea, la de calidad, cuando se realiza en función a lo que observamos, no a subjetividades. No, es que me parece, es que yo creo, es que tal vez. No, yo sé que ustedes cuando brindan retroalimentación la hacen en base a lo que ustedes han observado en la actuación, en el producto, en el desempeño de sus estudiantes. Y aquí esta partecita de la retroalimentación por descubrimiento es muy interesante cuando ellos logran identificar qué han logrado y qué les falta por aprender. Y aquí es cuando utilizamos a veces estas fichas metacognitivas que le permite al estudiante al inicio de la experiencia qué voy a aprender, qué es lo que ya sé respecto a esto que voy a aprender ahora, cuáles van a ser mis retos, cómo me siento frente a este nuevo aprendizaje. Y al cierre, su ficha metacognitiva de reflexión también sobre qué aprendí, lo logré, qué dificultades tuve en el camino. Estas actividades, díganme ustedes si no forman parte de competencia en específico. Plantearnos metas, ir acompañando el desarrollo, el alcance de estas metas, establecer las mejoras. Esas capacidades, ¿a qué competencia pertenecen? A ver, díganme ustedes, ¿a qué competencia pertenecen estas capacidades de plantearse metas, definir metas viables, tomar acciones, planificar las acciones para el logro de la meta y poder implementar las mejoras en ese pretender lograr la meta? Esas capacidades, ¿a qué competencia pertenecen? Ustedes saben, porque esa competencia es la que hace viable todo lo que estamos hablando. Cuando trabajamos esa competencia de manera intencional, deliberada, todo esto fluye. Y fluye también el Classroom. ¿Cuál será? ¿Qué competencia? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién es el primero? Bri, fíjate, ¿quién es la primera persona? Aquí, aprendizaje autónomo, ¿me dicen? La competencia, quiero la competencia. A ver. Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Ahí está. Héctor Raúl Cayetano Morales. Héctor Raúl Cayetano Morales. Ahí está. No, pero Jesús no se queda ahí. No, ya. Todos. Excelente, Lourdes. Exacto. Maestro, maestra. Esa es la competencia clave cuando enseñamos a nuestros estudiantes. No porque dé el curso, no porque lo hago en tutoría. Si todos los profes trabajamos de esta manera, o sea, aprendizaje por competencias, evaluación formativa, abrimos espacios para socializar las metas, los criterios, el instrumento, un tiempo para que parafraseen, para que validemos que se están dando cuenta en verdad de lo que van a aprender, estamos desarrollando esta competencia. ¿Cómo no se van a enganchar los estudiantes? ¿Qué estudiante se va a querer ir de la escuela?
aunque sea un tiempo trabajando. Miren, yo vivo en Lima, ¿cierto? Pero tú tienes un colegio acá en el Agustino, ¿no? En Catalina Huanca, por ejemplo, y el niño, el jovencito de secundaria, trabaja como estibador abajo en la parada y estudia en el turno tarde porque en la mañana está trabajando, esto en la presencialidad, y a veces se cansa, pero está tan enganchado con la propuesta, está tan enganchado, siente que está aprendiendo, siente que lo que hace tiene sentido, o a usted no le ha pasado que, ¿y esto para qué lo aprendo? ¿Y esto para qué me sirve? Porque en verdad no tiene sentido. A veces algunas cosas que hemos aprendido en la escuela, pero cuando el estudiante siente que lo que hace es para resolver un problema cercano a él, un problema de contexto cercano, algo que él siente que puede aportar desde sus 15, 14, 10, 8 años, ¿qué estudiante no se va a enganchar? Y acá lo que ustedes que estudian, que llevan cursos, que saben de neurociencia, saben que todo pasa por la emoción, todo pasa por esa conexión emocional. No, pero Verónica, hay circunstancias, sí las hay, pero tú puedes manejar, puedes tener un estudiante que quizás en este tipo de este jovencito que conozco, que quizás cuando iba a la escuela, pues de 20 días, iba 10 o iba 15, pero ya estaba haciendo educación remota porque no podía quizás llegar a la escuela, pero sí iba desarrollando su trabajo, porque estaba enganchado, porque sabía que estaba aprendiendo. Entonces, cuando brindamos una retroalimentación por descubrimiento, la hacemos en base a preguntas. Y aquí les muestro un caso solamente que también encontré en esta rúbrica de evaluación, de observación de aula. Y el ejemplo es sencillito. En este ejemplo, y les invito a que lo lean, en este ejemplo nos muestran, hay un recipiente A que tiene el agua a 30 grados, un recipiente B que tiene la misma cantidad de agua pero a 20 grados. Y la maestra invita a los estudiantes a que viertan ambas cantidades de agua en un solo recipiente. Y la maestra lanzó la pregunta, muy bien, el agua en el nuevo recipiente, ¿a qué temperatura está ahora? Y Paquito dice, Miss, profesora, a 50 grados. Y la maestra, lejos de decirle, ay, Paquito, tú siempre con tus respuestas, ¿no? Le dice, ok, ¿por qué crees que es así? Cuéntame, ¿por qué crees eso? ¿No? Incluso el tono, ¿por qué crees eso? ¿Qué te pasa? No, ¿por qué crees que es así? Ay, profesora, porque 20 más 30 me da 50. Aquí había 30, aquí a 20 grados, entonces debe estar a 50 grados. Ok, pero ¿cómo podríamos hacer para comprobar si es así realmente? Dense cuenta que las preguntas de la maestra y las repreguntas son abiertas y están invitando las preguntas a que Paquito empiece a reflexionar. Y Paco dice, oh, maestra, podemos verificarlo midiendo la temperatura del agua con el termómetro. Buena idea, aquí tienes uno. A ver, mídela. Y Paquito mide la temperatura y no, maestra, no es 50 grados, es menos de 30. ¿Qué crees que lo explica? Piensa, Paco, ¿por qué te dará ese resultado? ¿Por qué será menos de 30? ¿Qué lo explica? Maestra, creo que el agua fría enfrió a la caliente. Por eso es menos de 30. Tu explicación es bastante lógica. Si hubiera habido mayor cantidad de agua en el recipiente de 30 grados centígrados, ¿crees que la temperatura de la mezcla hubiera sido igual a la de ahora? Incluso la maestra se extiende un poco más. Y Paco, no, tal vez hubiera sido mayor. O sea, en este diálogo, yo lo acabo de narrar ni en un minuto, pero cuando usted en el aula presencial, porque hacia eso vamos, en el aula presencial, usted está recorriendo las mesas, los grupitos que usted forma, usted puede ir planteando preguntas. Aquí no está, esta no es la receta. Ah, Verónica, es que yo no puedo hacer estas preguntas porque no tengo un Paquito y no estoy hablando del agua. Lo que estoy hablando es del principio, de las preguntas y de las repreguntas. Y para eso yo los invito a poder escuchar. Hay videos, hay textos de Luis Guerrero, de Pedro Ravela, un uruguayo que nos habla mucho sobre la evaluación auténtica, y de Rebeca Nijovic, que nos habla sobre la retroalimentación. Con palabras muy sencillas y con ejemplos muy didácticos, nos dan luz acerca de estos aspectos del aprendizaje por competencias, evaluación auténtica y retroalimentación. Y ya que tengo a todo el país aquí conectado, yo quiero saludar
a la OGEL de Nazca. A ver, ¿quiénes son de la OGEL de Nazca por acá? Y le mandan un saludo, por favor, a la directora del OGEL, porque yo estaba en esos pocos tiempos que tengo. Uy, mira acá, Ausbel. Mira, qué linda. ¿Quién fue? ¿Quién me citó Ausbel? Acá, Elba Elisa Burga Dávila. Ausbel, método por descubrimiento. Qué lindo. Me encanta. ¿Saben qué? Yo estaba paseando por el Facebook, y repito, en esos pocos tiempos que uno a veces tiene, y de pronto vi la OGEL Nazca, no sé, me salió porque tengo algunas OGELes que sigo, y en esta OGEL, el 21 de septiembre, en una misma pantalla, yo estaba viendo a Rebeca, a Luis Guerrero, a Lucho Guerrero y a Pedro Ravela. ¡Wow! Yo me quedé espectacular, me encanta, porque, oye, tú puedes creer que lo sabes todo, pero esta gente te saca tal y cual cosa, te lanza cada desafío, es como la Biblia, que tú la puedes leer 100 veces, pero cada vez que la lees, Dios tiene algo nuevo que decirte. Igualitos son estos tres personajes. En verdad que sí. Bien, entonces, ahora. Berito, Dime. te cuento que también tenemos un mensaje de un profesor que nos dice que por favor en tu ventanita le des ocultar al botón que aparece abajo. Ah, ya, gracias. Ya está. Listo, gracias. Felicinda, Felicinda dice que es de Nazca. Aquí dice Jesús Oropesa Romucho, es del OGEL Nazca por aquí. Ah, sí, acá está la gente de Nazca. Listo, entonces, dicho todo esto, habiendo repasado todos estos principios, ¿qué tipo de planificación curricular hace posible el aprendizaje por competencias y la evaluación formativa? ¿Qué tipo de planificación en los principios que hemos repasado, con las características que hemos visto? ¿Qué tipo de planificación? La experiencia de aprendizaje, que en su organización es muy similar al aprendizaje, al tipo de planificación de proyectos, del aprendizaje basado en proyectos o en problemas. La estructura misma de la experiencia, y esto, me dicen ustedes, ¿en qué documento encuentro yo esta imagen? ¿En qué documento? Ustedes saben, porque ustedes lo conocen. ¿Dónde lo han visto? ¿O no lo han leído? No, no me digan que no, sí lo han leído. En la EDA y aparece junto a la EDA, junto a la guía docente de la EDA. ¿Cómo se llama el documento? El documento, cuando tú buscas la EDA, ¿no? Y pones la EDA, la 10, creo que estamos ahora. En la EDA, tú picas, haces clic en la EDA y te aparece en planificación, ¿no? La guía docente de la EDA, ¿ya? La guía docente de la EDA. ¿Qué documento es el que está a su costadito? Ya te respondió Rogelio, te dice la planificación de las experiencias de aprendizaje. ¿Será? La guía de planificación, dice Adriana. Ajá, ahora sí. La guía de planificación. Entonces, tenemos en esta estructura de la experiencia, porque, ojo, si usted comprende la estructura, usted va a poder trasladar esta estructura al Classroom. Si no la comprende, su Classroom, desde la propuesta argumentada que estamos brindando, pues se puede perder un poco en el camino. Pero, Verónica, tenemos que hacerlo igualito. ¿Significa que ya la otra semana vamos a cambiar toda nuestra planificación en nuestra escuela? No, de ninguna manera. Esta es una propuesta argumentada, sustentada. Ya les di todo el sustento pedagógico. Ha sido mi tesis, ¿no? Mi tesis, mi marco teórico. Ahora, cuando usted quiera implementar el Classroom, tenemos que adecuar el Classroom porque la herramienta está a nuestro servicio, no nosotros al servicio de la herramienta. Tenemos que organizar el Classroom de manera tal que se pueda visualizar la estructura de la EDA, recordando que la EDA, pues desde su estructura, se puede evidenciar los enfoques pedagógicos que ya hemos revisado. Por ejemplo, empezamos con un problema, ya vimos, aprendizaje por competencias, utilizar el conocimiento para resolver un problema. Lo que activa todo es el problema, el reto que nos plantea la situación. En base a eso, propongo los aprendizajes socializados con mis estudiantes, con sus enfoques también.
socializo también con mis estudiantes, conversamos con ellos, procuro que de ellos salga, no que yo les diga, chicos, vamos a aprender esto, esta es la situación, este es el problema, estos son los aprendizajes. Ya sabemos que no lo hacemos de esa manera, de ninguna forma. Somos innovadores, como por aquí alguien me dijo, ¿verdad? Los profes somos innovadores. ¿Cómo no va a ser el profesor innovador si todo peruano es innovador? ¿Qué cosas no nos ha pasado como país? ¿Qué cosas no nos ha pasado como país? Y hemos innovado, hemos creado. Cuando nos faltó el pan, cuando un ministro de Economía dijo que Dios nos ayude, ¿no? Cuando la economía cayó, cuando se sinceró la economía, recuerdo que mi mamá también comenzó a participar en las ollas comunes, porque fue la forma en que las mujeres sacaron adelante, con los papás también, sacaron adelante el tema de la alimentación. ¿Se acuerdan? Porque somos innovadores, la necesidad nos hace ser innovadores. Entonces, podemos en nuestras aulas también, desde la estructura de la EDA, cuando presentamos el producto, chicos, muy bien, entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Y desde ahí ya nos estamos guiando. Acuérdense, la competencia, gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Hay que plantear metas. Mire usted el cartel de secuencia de desempeños de esta competencia. Cómo es que ellos empiezan a plantear metas y cómo los vamos guiando, porque seguro nos pueden plantear, podemos construir una nave espacial. Ya, pero vamos aterrizando sus ideas, ¿no? Porque es parte del desarrollo de esta competencia. Y obviamente socializamos también cuáles van a ser los criterios de éxito. Los instrumentos los socializamos, vemos que los comprendan para que ese instrumento los acompañe durante todo el aprendizaje. Y ese todo aprendizaje, ese mientras aprenden que los voy a evaluar, ¿cómo se hace? A través de las actividades sugeridas de la propia EDA. Pero Verónica, a veces son muchas actividades, a veces yo no quiero hacer todo porque a veces me falta tiempo, no es posible. Claro, porque eso es una hipótesis de trabajo, acuérdese. Lo que vamos a ver ahora, una experiencia de aprendizaje de secundaria o de primaria, es una hipótesis de trabajo que usted en reunión colegiada analiza. Usted en reunión colegiada analiza los componentes de la experiencia de aprendizaje. Usted no los hace tal cual. Verónica, ¿había que reunirnos en secundaria? Pues miren que sí, había que hacerlo para comprender la EDA, porque así yo tenga una actividad, la hemos descargado de Aprende en Casa, sí, pero así sea que yo ya por mi parte puedo saber cuál es la situación, el reto, el propósito. Cada profe lo lee por su parte, por su cuenta, ¿no? Por su cuenta, ¿no? Ya, pero aquí, cuando vemos la secuencia de las actividades, tenemos que tener en cuenta en qué momento me encuentro yo. Porque la mayoría de las guías, en este caso en secundaria, la mayoría de las guías presenta una secuencia de las actividades, ¿ok? Y en este caso, por ejemplo, que esta es la guía primero y segundo de secundaria, experiencia de aprendizaje 1, ¿ok? Educación secundaria regular, básica regular. Yo puedo observar que esta experiencia tiene cuatro momentos específicos que organizan a las 14 actividades que forman parte de esta guía. Los de primero, si tengo aquí profesores de primero, ya lo hicieron, ¿ok? Pero aquí, miren, tenemos que comprender la situación y organizarnos. Eso para los estudiantes. Comprendemos la situación y nos organizamos. Los estudiantes comprenden en qué consiste la situación y el reto planteado. ¿Qué actividades? La 1 y la 2. Y como veo en mi guía docente qué competencias se trabajan, yo puedo saber a cargo de qué profesor está. El siguiente momento, recogemos y analizamos información sobre la participación democrática, porque en el caso de esta EDA es presentar una propuesta acerca de cómo elegir mejor a nuestras autoridades. Va por ahí la línea, participar democráticamente. Entonces, miren, ese recoger y analizar información sobre participación democrática, en esta los estudiantes recopilan información necesaria para resolver el reto. Ok, miren qué actividades participan. La 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. 7 actividades están participando del recojo y análisis de información. Por recojo y análisis me parece que debe ser matemática solamente. ¿Cuántas actividades va a ser matemática? No. En esa reunión colegiada vemos todos con nuestra guía docente. Ok, miren, está interviniendo comunicación, está interviniendo también sociales, está interviniendo matemática. Miren ustedes,
todos, porque hemos dicho que son sesiones interdependientes. No es que cada bien va por su lado. Estoy sustentando mi propuesta, ¿eh? Estoy sustentando mi propuesta, la propuesta de la DITE respecto a cómo organizar el Classroom. Ojo, entonces es la receta, eso es lo que tenemos que hacer. Usted, en forma colegiada con sus directivos, usted analice la propuesta, tomen decisiones para el próximo año. No, Verónica, es que de esta forma es mucho trabajo para los docentes. ¿Quién es el centro de nuestra actividad? ¿Quién es la razón, el ser, el motivo, ¿no? Como dice el grupo 5, ¿cuál es el motivo de nuestro actuar? Son nuestros niños. Ya de manera creativa nosotros podemos organizarnos también. Pero hay otro momento, elaboramos nuestra propuesta de acciones. Aquí solo hay 3 actividades donde los estudiantes aplican la información. Aquí quizás me parecería a mí, por el término, aplican la información recopilada para resolver el reto. Yo pienso que por aquí puede estar sociales. Y cuando compartimos y difundimos nuestra propuesta, me parece que ya entra comunicación. ¿Se dan cuenta ustedes cómo esta secuencia de actividades, desde la estructura de la EDA, está cumpliendo con los principios de una experiencia de aprendizaje, del aprendizaje por competencias? ¿Sí? Pues ese es el motivo por el cual hemos repasado, entonces, conforme en el propósito, comprender los enfoques que sustentan la EDA. Este momento de la experiencia de aprendizaje, mi experiencia, lo tiene secundaria, lo tiene primaria, lo tiene inicial. Cuando socializamos cuál es el propósito, cuál es la situación, el reto que se nos plantea. Cuando ya hablamos de la planificación en sí, me pongo de acuerdo con ellos. Qué terrible es cuando viene el director y nos dice, mira, a ti te toca cuidar la puerta, a ti te toca hacer esto, tú acá, tú allá, y nos mandan a hacer las cosas. No nos gusta que, ¿y en qué crees que puedes aportar? ¿Tú crees que podrías hacer esto? Sí, o yo misma me ofrezco, director, yo soy hábil en esto, yo lo puedo hacer. Qué interesante es cuando nos proponemos, en lugar de que nos digan, haz, ¿cierto? Pues cuando planificamos la experiencia, tenemos que tener un espacio también para eso. Verónica, el tiempo. Verónica, ¿y cómo lo hacemos? Por eso es que es colegiada la reunión. Es por eso que podemos compartir con nuestro subdirector que ve la parte pedagógica o con el director mismo, según sean las características de nuestra escuela, ¿sí? Y otro momento importante es cuando juntos, todos de manera colegiada, analizamos cómo se da la secuencia de la EDA. Porque si usted en secundaria lee las EDA, cada una empieza citando a la anterior. Cada una empieza mencionando qué es lo que se ha hecho anteriormente. Entonces, yo, si voy a trabajar porque me toca la experiencia 5, si estoy esperando porque a mí me toca la experiencia 5, entonces de pronto me toca la experiencia 5, yo solo mi Classroom con experiencia 5, mis actividades, mi subactividad, tarea, pregunta, cuestionario, formulario. Voy a trabajar, pero recuerde, son actividades, sesiones interdependientes. Ahora, ¿qué pasa con primaria? ¿Difiere? ¿Es muy diferente? Veámoslo. ¿De dónde descargamos las experiencias? Igualmente desde Aprendo en Casa. Aquí tengo una guía docente, en este caso estoy con la experiencia número 10, primaria regular, quinto y sexto, ¿ok? Que es lo que hemos desarrollado. Entonces, aquí, por ejemplo, en primera plana, la guía docente me muestra los 3 bloques de la guía. Y justo acá en el bloque 2, lo que yo les mencionaba, sugerencias para la diversificación. ¿Lo tenemos en secundaria? Sí, también, solo que aquí en la guía docente de la experiencia en primaria nos lo muestra. Es más, tenemos un tercer bloque, así en rojito, naranjita, que dice sugerencias para el acompañamiento, donde se brindan orientaciones para acompañar el aprendizaje. Es que nos están brindando las sugerencias. Y obviamente en esta guía voy a poder observar la estructura misma que ya hemos nosotros analizado. El primer momento importante, justamente para esta experiencia 10, ¿quiénes están ya primaria? ¿Quiénes son docentes de primaria? Por aquí seguramente, a ver, que levanté la mano, a ver, aquellos que son de primaria. Ajá, claro que sí. Aurea Villachica Flores, queremos una clase modelo con todo lo que está aplicando. Lo vas a tener, justamente lo hemos desarrollado para ustedes. Y eso lo van a trabajar
con sus DAIP, con sus CIS. Ellos ya tienen las aulas virtuales. Así es que no comamos ansias. Sí, dice Dima, un ejemplo, yo. No se preocupen, recuerden que este webinar hace la introducción. También van a trabajarlo después con sus DAIP, con sus CIS, a quienes también ya tienen acceso a este modelo, quienes ya han trabajado en su propia capacitación este modelo. Entonces, aquí nos dice primaria. Gisela, Natalie, yo soy de primaria, colega, sí. Dina nos dice, están en la experiencia 9. Pues te voy a compartir la 10, te cuento, ¿no? Te comento, pero solo es para hablar la estructura. Entonces, Verónica, yo voy a poder hacer igualito el tuyo. No. Recuerde, hablamos de hipótesis de trabajo, no existen las recetas, no pidan. Un maestro que está pidiendo, deme el modelo para yo hacerlo, es un maestro que no está considerando el cambio de los tiempos. Es un maestro que está reflejando quizás que solamente trabaja por recetas. Y no se trabaja por recetas en educación porque cada escuela es diferente, cada grupo es diferente, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos una infografía, miren. No es una ficha exactamente, sino que es una infografía. Y en una sola infografía nos comparten la experiencia de aprendizaje, o sea, la situación, el reto y la planificación de las actividades. Ahora, en este caso de esta experiencia de aprendizaje, cuenta con 4 actividades, pero la primera actividad está dividida en 2, ¿sí? Es que cada experiencia tiene a su interior, de acuerdo a la situación, al reto que se plantea, se va a organizar de manera diferente, ¿sí? En este caso, en primaria, lo que sí podemos observar para primaria es que, como se trabaja la unidocencia, al interior de la actividad, vamos a identificar ya el aporte de competencias de comunicación, de personal social, de las áreas que estén involucradas. En tanto que en secundaria, una actividad casi siempre corresponde a un área determinada. Aquí en primaria, dentro de una misma actividad, yo puedo observar las competencias de 2, 3 áreas, ¿sí? Y me dirán ustedes, claro que sí, van a ver ejemplos, no se preocupen, yo soy de primaria. Ahora, recuerden ustedes, ojo, recuerden por favor, esta semana estamos trabajando la introducción, los principios pedagógicos. La siguiente semana estamos trabajando el desarrollo. Porque no va a ir usted ahora donde le toca el jueves, le toca su workshop. Muy bien, Daib, sí, quiero que ya me des el modelo, quiero para hacerlo yo ahorita rapidito, así ya lo tengo todo para mi siguiente experiencia. Esa no es la actitud. La actitud sería interesante que ahora, en esta semana de workshops, ustedes con sus Daibs pudieran tener un tiempo de reflexión y de toma de acuerdos. Porque claro, aquí en el webinar ya estamos repasando estos aspectos pedagógicos, pues ahora, ¿qué vamos a hacer respecto a esto? ¿Por qué no abrimos un espacio para analizar, para sincerar nuestras acciones? Y decir, yo voy a cambiar en esto. Me he dado cuenta que yo tengo potente esto. Quizás, compañeros, yo les puedo ayudar. Yo sí he estado trabajando en la retroalimentación conforme hemos revisado y yo creo que quizás hacemos una mini capacitación luego y podemos trabajarlo. Miren qué cosas interesantes pueden surgir desde lo que estamos compartiendo ahora, porque de eso se trata. Si usted quiere hacer el Classroom, no pida solamente el modelo. Pida usted aprender cuáles son los principios, tenerlos bien marcados para que usted los pueda aplicar en la herramienta. Si no, la herramienta le gobierna a usted y no usted le está dando intencionalidad pedagógica a la herramienta. Por eso es que estamos trabajando ahorita como docentes, estamos entre docentes. Brisset es profesora de sociales en secundaria y yo soy profesora de primaria. Entonces, comprendemos, sabemos qué es lo que estamos trabajando. Ahora, decía, para terminar ya con las experiencias de primaria, que a su interior ellas desarrollan más de una competencia de un área diferente. Y queremos ir ahora sí al último punto de nuestra sesión de hoy. Repasando, si estamos trabajando el desarrollo de una actividad, de una experiencia de aprendizaje en el aula virtual, esta primera sesión, Classroom 1,
tiene como propósito comprender los enfoques que sustentan la planificación por experiencias. Hemos trabajado la experiencia, hemos trabajado los enfoques, hemos visto una experiencia de secundaria, la hemos comparado con una experiencia de primaria, que usted sabe muy bien de dónde descargar, y ahora con Briset, vamos a crear y configurar la clase. Vamos a ponerle el banner, vamos a justificar por qué ponemos el título de una manera, por qué colocamos, compartimos o no desde un inicio el enlace para Meet. Esa primera parte de la construcción la vamos a hacer, la vamos a terminar hoy con Bri. Hasta aquí llegamos esta semana y ustedes también con su workshop. Preparándonos, sus DAIPs tienen materiales también para la implementación. Piense usted, es que, ay, Verónica, yo quiero que sea ya el desarrollo. ¿Y por qué no empieza usted a implementarlo con todo lo que he escuchado hoy día? ¿Cómo implementaría usted? ¿Qué tal si la otra semana usted ya viene con una propuesta? Porque yo estoy con maestros innovadores. Hoy yo les dejo así, la pastillita, crear y configurar una clase en Classroom. ¿Con qué vendrá usted la siguiente semana? Lo averiguaremos en esta misma emisora y en este mismo canal. Briset, vamos contigo. Gracias, Vero. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y sí, efectivamente lo que estamos haciendo ahora es darles una pastillita de lo que vamos a trabajar también la siguiente semana. Como bien mencionaba Verónica, estamos compartiendo en este primer momento. A ver, voy a compartir mi pantalla. Me confirmas, Verito, cuando ven mi pantalla. Ok. Aún no, pero okay. Ya, ahí sí, ya está viniendo. Ya está llegando. Muy bien, pues muchas gracias. Lo que les comentábamos es que vamos a dar una pastillita. Las primeras configuraciones de nuestro Classroom, claro, articulado de manera coherente con la experiencia de aprendizaje. Dos cositas antes de comenzar. Uno, no es la propuesta, es una propuesta a evaluar. Y número dos, pasito a pasito, como dice Verónica, ustedes pueden ir innovando, pueden ir haciendo propuestas y la próxima semana terminaremos con la configuración. ¿Cómo implementaremos nuestro Classroom? Lo primero que vamos a crear y configurar la clase, vamos a tener presente el nombre de la experiencia de aprendizaje. EDA o experiencia de aprendizaje y el número que le corresponde. Debajo colocaremos el nombre completo de la clase, es decir, el nombre completo de la experiencia de aprendizaje. En este ejemplo nos dice EDA número 10, construyamos un país para todas y todos. Luego haremos algunas recomendaciones para trabajar el vínculo de Meet. Este apartado se trabaja en el espacio de general. Y luego activaremos el vínculo para que nos podamos unir ya sea con el código o con el enlace. Y finalmente cambiaremos una foto de nuestra portada del aula virtual. ¿Sí? Entonces, ahora sí, retrocedo un poquito. Y me voy a ir, a ver, permítanme, sigo compartiendo mi pantalla. Me voy a ir a mi ventana de Google. Para comenzar, tengo que ir a Classroom. Si recuerden, está en aplicaciones de Google y busco Classroom. Me voy a Classroom. Ustedes ven aquí unas nuevas pestañitas. Voy a enseñarles un momento. ¿Sí? Me voy a Classroom y aquí encontraré las clases que hemos nosotros ido preparando. Como les mencionábamos, tenemos algunos ejemplos ya elaborados, tanto para primaria, ese es de secundaria, como el de primaria, ¿sí? Tenemos nosotros ya configuradas la propuesta, sin embargo, vamos a ir pasito a pasito. Esas propuestas las vamos a desarrollar con ustedes. Primer paso, crear una clase. Recordemos cómo creamos la clase. La semana pasada, el profesor Víctor y el profesor Amados nos enseñaron. ¿Sí? Me voy al icono del símbolo aquí de más, que está al costado de la inicial de mi nombre del correo electrónico, y le doy a la opción crear clase. Como ustedes verán, se abre aquí un apartado con 4 líneas. Recordemos que solo la primera y la segunda son visibles a primera vista. El nombre de la clase sugerido es que sea experiencia de aprendizaje, el número, por ejemplo. Y debajo, el nombre completo. Por ejemplo, promovemos la participación democrática. Dice, ¿pero de dónde está sacando toda esa información?
Yo sé que ustedes ya lo conocen, yo sé que ustedes ya lo saben, pero voy a quedarme aquí un momentito, abriré otra pestaña y me voy a ir a la web de Aprendo en Casa. Una web que seguramente ustedes ya conocen. Voy a ingresar como visitante, puesto que... ¿Por qué ingresas como visitante, Brisette, y no ingresas como docente? Porque yo voy a estar trabajando con primaria y secundaria a la vez. Por lo tanto, quiero navegar por toda la plataforma. En este caso, voy a ir a educación básica regular. Voy a ir en este caso porque he decidido implementar una experiencia de secundaria. Puedo ir también a una de primaria. Primero voy por secundaria. Educación básica regular. Selecciono el nivel y la modalidad. En este caso, modalidad regular, por ejemplo. Luego seleccionaré el grado, primero y segundo. Planificamos, guía docente, otra vez, nivel y modalidad, grado, planificamos y guía docente. Aquí aparecerán todas las experiencias de aprendizaje de este grado, nivel y modalidad. Seleccionaré la que yo quiero implementar, en este caso la experiencia número 1. Luego iré a guía docente y aquí está la guía que ustedes nos mencionaban, que ya conocen seguramente, pero es la guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje. ¿Sí? Y aquí está el título completo, voy a agrandarlo un poquito, el nombre completo de la experiencia, por ejemplo. Entonces, regreso a mi Classroom, aquí está. He colocado experiencia de aprendizaje número 1, si quiero, porque yo enseño varios grados de secundaria. Voy a colocar primero y segundo, por ejemplo, secundaria. ¿Sí? Lo importante en este apartado es colocar la experiencia y el número. Pero esa experiencia es muy grande, coloco EDA. Es una opción, ustedes deciden, pero es una sugerencia para poder ubicar a todos los estudiantes. Luego está en la sección, colocaré el nombre completo, el nombre literal de la experiencia de aprendizaje, que la voy a obtener de mi guía docente. ¿Sí? Copio el título completo de la experiencia de aprendizaje, me voy a mi Classroom y lo pego. Promovemos la participación democrática y la convivencia en la diversidad. Si yo deseo, puedo colocar estos dos apartados también. Solo el primero era obligatorio, pero la recomendación es los dos primeros, ¿sí? Y le doy crear. Hasta allí he configurado un aula virtual con la estructura de experiencia de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Tengo un aula virtual por área. No lo tengo por grado. No lo tengo por sección. Lo que ahorita hasta este momento he hecho es crear un aula virtual por experiencia de aprendizaje. ¿Sí? Y ahora me voy aquí. Primero quiero personalizarla. Este banner no me gusta mucho. Voy a personalizarlo. Para personalizar, en este caso, puedo seleccionar un tema de los que ya están aquí disponibles. Ustedes ya los conocen, ¿sí? De acuerdo quizás a algunas temáticas. O personalizarlo subiendo una foto. Yo quiero subir una foto. Seleccionaré de mi computadora una imagen que yo ya había preparado. Les recuerdo las dimensiones de esta imagen. Las dimensiones de esta imagen, permítanme un segundo, aquí está. Las dimensiones de esta imagen ya las compartíamos por aquí, quizás no se nota mucho. A ver, permítanme, voy a ampliar un poquito esto. Las dimensiones de la imagen es 1600 por 400 píxeles, ¿sí? Yo ya tenía mi imagen lista, por eso la he podido subir. Y ya está, he personalizado con una imagen aquí, una imagen de una profesora, ¿sí? Muy bien, tengo experiencia de aprendizaje número 1, el nombre completo de la experiencia, he personalizado mi banner y ahora me iré a la configuración. El símbolo del engranaje me lleva a este espacio. Detalles de la clase, nuevamente el nombre y la sección, y luego en el apartado de general aparece lo siguiente: códigos de invitación. Administrar códigos de invitación. Me dice que ha sido activado, es decir,
que está activado en este momento, que todas las personas a las que yo les comparto el código se puedan unir. Tengo aquí el vínculo de invitación o tengo también el código de clase. Con cualquiera de las dos formas será posible unirnos a una clase con el rol de estudiante, ¿sí? Les pido que ahorita no se unan, voy a desactivarlo. Ustedes deben tenerlo activado cuando quieran que sus participantes se unan y lo puedo activar, ¿sí? Les pido que todavía no se unan porque ese es un espacio de prueba, no van a encontrar todavía el contenido aquí, así que les pido que por favor no se unan todavía, ¿sí? Además recuerden que somos miles de docentes, si todos nos unimos aquí, el límite de participantes superará nuestra aula virtual, ¿sí? Muy bien, tengo el vínculo de invitación y tengo el código de clase. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Tengo la configuración de novedades, donde me dicen que los alumnos puedan comentar y publicar, que los alumnos solo puedan comentar o que solo los profesores puedan comentar y publicar. Es decir, que los alumnos no tengan allí permisos. Yo deseo que los alumnos puedan comentar. Luego tengo el trabajo en clases, si se muestran las notificaciones, se ocultan las notificaciones o se muestran archivos adjuntos y detalles, ¿sí? Yo me quedo con la opción de condensadas, es decir, que solo aparezca que hay una notificación. Los elementos eliminados los voy a dejar por defecto, no los quiero mostrar, los resúmenes tampoco. Y voy a este apartado que es súper interesante y que nos permite mantener un espacio seguro con nuestros estudiantes. Administrar el vínculo de Meet. Recuerden que esta opción solo está disponible en las cuentas educativas. Por lo tanto, si yo sigo trabajando con mi cuenta @gmail.com, no tendré esta opción disponible. Les pedimos por ello, les sugerimos que trabajen ya con las cuentas Aprendo en Casa, ¿sí? Si ya tienen sus cuentas Aprendo en Casa, les pedimos que trabajen con ellas. Si todavía presentan algunas dificultades con la cuenta de Aprendo en Casa, les invitamos y las invitamos a que se comuniquen con la mesa de ayuda del Ministerio de Educación. Administrar un vínculo de Meet. Primero voy a generar el vínculo, ¿sí? Una vez generado, ya puedo tener la opción de que sea visible o no para nuestros estudiantes. Nuevamente, tengo mi vínculo de Meet aquí y tengo la opción de hacerlo visible o no para mis estudiantes. La sugerencia es que si ustedes van a proponer sesiones sincrónicas con Meet con sus estudiantes, ese código solo sea habilitado minutos antes de ingresar a la sesión y sea habilitado y luego deshabilitado minutos o inmediatamente después de la sesión. De esta manera, los estudiantes no podrán ingresar a este código porque usted lo estará administrando. Pero mis estudiantes son unos capos y ellos ya se van a saber de memoria el código, el enlace. Ok, entonces lo invitamos a restablecer el código. ¿Qué quiere decir eso? Que usted podrá generar nuevos códigos de manera inmediata todas las veces que considere necesario. Entonces, ¿cuál sería la dinámica? Paso número 1, genero mi vínculo de Meet en Classroom. Paso número 2, lo activo minutos antes de iniciar mi sesión. Paso número 3, finalizada mi sesión, lo desactivo y restablezco el vínculo. De esta manera, solamente podré tener a los estudiantes cuando yo habilite el vínculo. Y así podré tener manejo completo de mi sesión sincrónica, ¿sí? ¿Qué otras opciones tenemos? Bueno, tenemos las opciones de calificaciones y lo que estamos tratando de trabajar es sin calificación por defecto. De esta manera, nosotros podremos retroalimentar sin necesidad de colocar una calificación numeral, ¿sí? Muy bien. Nuevamente en la configuración, el nombre de la experiencia de aprendizaje, nombre y número. Luego el nombre literal de la experiencia, el título completo. La generación de los vínculos de invitación o códigos de clase. Y luego la generación y configuración del vínculo de Meet. En ese momento está oculto para los estudiantes y le daré al botón guardar. Hago clic sobre el botón guardar y ya está. Acá aparece, es una novedad también de Classroom. Ahora aparece en la barra de la izquierda de nuestra pantalla el código de clase.
y encima el vínculo de Meet, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho el día de hoy? Hemos abierto nuestra aula virtual, hemos personalizado nuestro banner y hemos hecho las primeras configuraciones. ¿Qué más podemos hacer por ahora? Puedo por ahora, si no deseo, cuando yo envío un vínculo, el vínculo lo pueden compartir. Lo puedo compartir con otras personas y quizás tengamos aquí más estudiantes de los que nosotros habíamos previsto. Otra opción es enviarlos directamente. Puedo enviar nuevamente el vínculo de Meet o puedo escribir el correo electrónico de mi estudiante. Recordemos que si estamos abriendo un Classroom con nuestra cuenta de Aprendo en Casa, el correo de nuestros estudiantes también deben ser, recuerden que era el DNI, la letra de la región, voy a poner en este caso F, por ejemplo, @aprendoencasa.pe. Recuerden, si no tiene correo aprendoencasa.pe, no podremos acceder a este aula virtual, ¿sí? Entonces, nuevamente, necesito tener el correo del estudiante en Aprendo en Casa. De igual manera, si yo envío el vínculo, el estudiante lo tendrá que abrir con su cuenta Aprendo en Casa, ¿sí? Y aquí podré enviarles invitación directa a mis estudiantes vía correo electrónico o compartir el vínculo. Recomendamos que se comparte el vínculo con el mensaje de no volverlo a reenviar. Es decir, solamente verificar que los estudiantes que corresponden a esta experiencia de aprendizaje estén en este espacio. Y de igual manera, sabemos que en primaria se trabaja un solo docente quizás, y en secundaria sí lo trabajan de manera separada las áreas. Tengo un docente responsable por área, ¿cierto? Si tengo un docente responsable por área en secundaria, los invitamos también a unirlos. ¿Por qué? Recuerden que en la experiencia de aprendizaje integrada en secundaria participan más de un área curricular. Por lo tanto, tienen responsabilidad más de un docente. Así que los invitamos también a unir a los colegas que corresponden a la experiencia de aprendizaje si estoy trabajando en secundaria. En el caso de primaria, pues seré la única profesora o profesor, ¿sí? Entonces, para concluir ya, en esta sesión hemos generado mi clase, personalizado el banner, hecho las primeras configuraciones y hemos revisado el apartado de personas. Para la siguiente sesión, donde ya vamos a implementar los ejemplos completos, como los tengo aquí, ejemplos completos, ya están todos completos, como los están observando aquí en mi ejemplo, ¿sí? Para ello, requerimos dos cosas. Que ustedes ya tengan su clase generada y sus configuraciones realizadas y que hayan seleccionado la experiencia y la actividad a implementar. Recuerden, para ello me voy a la web de Aprendo en Casa y selecciono con qué experiencia deseo trabajar, ya sea en secundaria o en primaria, ¿sí? Elegiré la experiencia y la modalidad, puede ser primaria, puede ser secundaria, puede ser en la modalidad regular, EIB amazónico, andino o multigrado rural, ¿sí? Cualquiera de las experiencias que ustedes elijan, por favor les pedimos que vengan revisando la guía de planificación docente, especialmente la secuencia de actividades sugeridas que se encuentra en la parte casi final, ¿sí? Entonces, para la siguiente clase nos vemos con nuestras guías de planificación de la experiencia elegida y nuestras aulas virtuales creadas, ¿sí? Muy bien. Berito, si te parece, ya hemos finalizado esta primera configuración y podemos ya invitar a los colegas a cerrar este evento. ¿Te parece, Vero? Claro que sí, Bri. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Entonces nos quedamos con algunas tareitas. Ya Bri nos ha dejado algunas. Yo aún he querido extender un poco más y a ver qué propuesta de configuración nos recomiendan también ustedes. Así es que háganlo, compártanlo en los workshops con sus con sus DAIPs, tomen acuerdos. Ustedes son los especialistas. Ustedes, los docentes, son los que conocen el área
y pensemos, considerando esta estructura de la EDA, considerando los aspectos pedagógicos en los cuales está sustentada, ¿cuál podría ser una propuesta? ¿Sí? Entonces les agradecemos a cada uno de ustedes por la atención, agradecemos la muy buena disposición y los invito a participar con mucho entusiasmo en el workshop de SUDAI de SUSIS. Nos vemos en el próximo webinar, el próximo martes a esta misma hora. Dios les bendiga, cuídense mucho y bendiciones. Gracias. Gracias, Bri. Hasta luego. Gracias, Berito. Chao, chao.